durante los siguientes años, se desarrolló el periodo Meiji. De modo esquemático, se puede decir que, dada la alteración cultural y social que la occidentalización trajo consigo, se generó un conflicto civil que separó a la ciudadanía nipona en dos posturas: quienes defendían el conservar la cultura y costumbres locales, y quienes aprobaban las influencias extranjeras. Mientras que en los siglos anteriores las obras de manga eran trabajadas en materiales como vasijas, rollos, pergaminos y emakis, en el periodo Meiji se empieza a ejecutar un formato y estructura estándar, parecidos a los conocidos hoy en día. Se trataba de textos similares a lo generalmente comprendido como libros en tamaños menores a A5, de entre 40 y 200 páginas, dependiendo del tipo de obra. Con la finalización del siglo XIX y los inicios del siglo XX, el manga en Japón fue utilizado como portador de material propagandístico a través de argumentos moralistas, patrióticos y éticos, y se centró en desarrollar la afirmación de su nacionalidad. El denominado periodo de apropiación descrito por Rosain se inicia a finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Durante los primeros años, aparece en el campo del manga Osamu Tezuka, 1928 a 1989, considerado como un personaje clave, debido a que, gracias a él, se vivió una fase de experimentación que trabajó los elementos característicos que diferencian al manga del cómic y de la bande dessinée. El intercambio cultural, material y económico entre Oriente y Occidente dio apertura a todo tipo de creaciones e innovaciones en la sociedad nipona. Lo que alguna vez había sido valorado como amenaza fue tratado, en estos nuevos tiempos, como influencia. Según Tezuka, considerado uno de los predecesores más relevantes del manga, el contenido producido en Japón se deriva de la forma en que la sociedad nipona se desarrolló durante largos periodos, refiriéndose al aislamiento autoimpuesto en el periodo Edo y a cómo esta sociedad, al ser expuesta a nuevos contenidos, optó por engullirlos y representarlos como una imitación. Las huellas de la occidentalización empezaron a reproducirse de manera constante, y Tezuka aprovechó elementos literarios, visuales y cinematográficos externos para la construcción de sus trabajos. Su fascinación hacia las producciones de Disney le hizo emprender una nueva visión en las obras de manga. Adaptó los enormes y expresivos ojos de filmes como Bambi, 1942, y los incorporó en historias como Astro Boy, 1952. Cabe mencionar que su trayectoria se enfocó en la experimentación de estilos gráficos, con los que gestó un repertorio para todas las edades. Al finalizar la década de 1960, y en respuesta a la gran acogida de la publicación mensual Garo Magazine, Tezuka creó Com, una revista propia para difundir sus obras y permitir a mangakas de otros estilos publicar. En esa era, el manga y ciertos autores volvieron a ser encasillados bajo un estigma de caricaturización circunscrita al campo infantil, lo que provocó que, a mediados del siglo XX, se generase el movimiento Gekiga, que hace énfasis en el uso de temáticas, personajes y estilos más serios. La dicotomía puede equipararse a la que existe entre el cómic y la novela gráfica. Junto a este movimiento, se desarrolló otro tipo de producciones basadas en el mercado edad-género como Kodomo, dirigido al público infantil; Shounen, para hombres adolescentes; Shoujo, para adolescentes femeninas; Seinen, para jóvenes adultos; Josei, para mujeres adultas, entre otros más. Al contrario de la clasificación de la bande dessinée y del cómic, que resaltan el tipo de argumentos en lugar de la edad o género del público. Mientras estos cambios se gestaban en la isla nipona, el exterior desarrolló su propia percepción del manga. El campo mercantil le dio apertura, y países como Brasil, por la cantidad de inmigrantes japoneses, acogieron el manga como un elemento de preservación cultural en tierras extranjeras. Por otro lado, en Francia se adoptó el manga como un producto comercial propio del campo del entretenimiento. En el año 2017, Hernán Rosain afirma sobre el manga: puede ser considerado una categoría mercantil, análoga a otras etiquetas que describen un nicho de mercado y que forman parte de un circuito comercial. Por otro lado, puede ser entendido como un género, con reglas y estilos definidos, con normas y matrices propias que lo distinguen de otras tipologías. A partir del siglo XXI las temáticas del manga se vuelven infinitas. El enfoque en el campo educativo obtuvo una mayor fuerza que en años pasados. La editorial japonesa East Press creó el proyecto Leer a través del manga, 2012, con la finalidad de compartir obras literarias y filosóficas relevantes con el público lector japonés. El trabajo desarrollado en este proyecto se enfocó en la traducción y adaptación de obras: La Divina Comedia, escrita en el siglo XIII, El Arte de la Guerra, siglos V a.C., El Contrato Social, 1762, Hamlet, 1603, Fausto, 1808,
La Metamorfosis, 1915, Crimen y Castigo, 1866, entre otras, al formato híbrido, más accesible, si se piensa en que la escritura de Occidente implica un desafío enorme para la traducción a alfabetos como los japoneses. En la actualidad, el manga está impregnado de toda clase de elementos extranjeros, sean visuales, literarios, musicales, históricos, etc., lo que lleva a reflexionar sobre la occidentalización, que al inicio no era bienvenida. Desde los 2000, el debate entre lo moderno y lo tradicional en el manga se ha visto opacado por su popularización, que deriva de influencias foráneas. Por otro lado, se observa que, en base a los mangas, se han generado musicales, películas y series live action, videojuegos, fanfictions y novelas gráficas. El manga expandió su terreno de manera descomunal, ubicándose como un producto que puede ser consumido por todo tipo de público, lo cual ha impulsado junto con la digitalización y el Internet su distribución masiva en diferentes países del globo. Dentro de Japón, su mercado cuenta con publicaciones semanales y mensuales, en revistas con temáticas distintivas, por ejemplo, la Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha, publica únicamente mangas shounen, como Jujutsu Kaisen, 2018, o la revista Shukan Young Jump, de la misma editorial, que trabaja con mangas seinen, como Kaguya-sama, Love is War, 2015. Otro ejemplo es la revista Gekkan Shounen Gangan, que, como su nombre menciona, publican mangas de estilo shounen, junto con algunas obras shoujo. La particularidad de esta revista es que sus producciones por lo general poseen un mayor grado de fantasía y aventura, como Soul Eater, 2003, debido a que pertenece a Square Enix, una empresa de videojuegos. 1.2. Hibridación, tradición e innovación. Como se ha expuesto, el Shokugiga, al desarrollarse en el siglo XII, es considerado un primer vestigio del manga. Al igual que el factor visual, lo literario se encuentra plasmado en obras como Ukiyo-e, Shokugiga y Hokusai Manga. No obstante, no hay demasiados estudios sobre sus aportes, a diferencia de los que existen en las artes gráficas, hasta el periodo Meiji, debido a que la evolución del manga, a pesar de expresar hibridez, ha sido analizada históricamente desde el código visual. La construcción de la estética en el arte estudiada por Jan Mukarovsky reconoce una transición constante y dinámica de contenidos, dependiendo del contexto social y las perspectivas desarrolladas en cada época. El estudioso aborda la función estética incrustada en el arte, determinando su función como un elemento capaz de generar una valoración diferente, de acuerdo al tiempo, dado que es posible que la función estética sea sometida por otra. Por ejemplo, los castillos convertidos en cuarteles, lo que destruye la esencia inicial, que pasará a ser de naturaleza superflua. Para caracterizar el estado y la evolución de la función estética no solo es importante saber dónde y cómo se manifiesta, sino también en qué medida y en qué circunstancias está ausente o debilitada. Junto al factor de renovaciones constantes en la percepción de obras y productos que propone Mukarovsky, se puede comprender que, en el caso del género que nos ocupa, la transición de ilustraciones como el Shokugiga al manga que se conoce actualmente, se ha gestado a partir de una especie de necesidad social. La repercusión de la occidentalización en el terreno nipón, que influyó no solo en los productos de entretenimiento, sino en el campo cultural, en la revista, espacios transliterarios, hibridez, digitalidad, migración. Susana J. Barreira y Laura Pereira abordan así los géneros híbridos. Una nueva literatura mundial que se piense desde la encrucijada, que se vive entre espacios, entre textos e imágenes, entre tecnologías, entre lenguas y entre culturas, y que también se refleja en las obras literarias. Con el inicio del periodo Meiji, las influencias externas más que nada occidentales se abrieron paso en la sociedad japonesa, repercutiendo en áreas como la cultura, la religión, la política, la economía y, por ende, el entretenimiento, lo que jugó un rol importante en los contenidos del manga. Su estructura, estilo gráfico, lenguaje e historias se vieron impregnadas de estas influencias extranjeras. La hibridez propia del manga puso de manifiesto un producto que abordase de manera equitativa el código lingüístico y el código visual. Inicialmente en obras como el Shokugiga y el Ukiyo-e se encontraba estos diálogos entre ambos lenguajes, pero la noción de una narrativa más dinámica y mejor estructurada se gestó con el inicio del periodo Meiji. El Japón de inicios del siglo XX era reacio al ingreso de nuevas culturas, por lo que distribuyó dentro de su país obras de manga nacionalistas y patrióticas. No obstante, al final de la Segunda Guerra Mundial junto con la rendición japonesa, hubo una política en el manga consistente en privilegiar otras tramas e historias de naturaleza ficticia. Para la mitad del siglo XX y dentro del periodo de posguerra, Osamu Tezuka marca un punto de partida para la formalización del manga moderno, aprovechando el intercambio cultural y comercial ya iniciado.
A pesar de ser médico, su labor en el campo gráfico resaltó tan extensamente, que en la actualidad es un referente clave para la historia del manga, puesto que configuró el código lingüístico y el código visual en contenidos más trabajados en cuanto a argumento, historias y personajes que los mangas propagandísticos a inicio del siglo XX.